Hablemos ahora de las señales discretas exponenciales. Las señales discretas exponenciales tienen en general esta forma. X de n igual a c por alfa a la n. Este alfa a la n es la exponencial que puede estar ponderada por un c. Dependiendo de los valores que puedan tomar c y alfa, tenemos esta clasificación. La primera clasificación es cuando c y alfa son números reales. Si tanto c y alfa son reales, entonces la señal exponencial se le llama señal exponencial real. Por otro lado, si c, es decir, si la ponderación a la exponencial es real, pero alfa es un número complejo de la forma e a la j omega 0, es decir, con magnitud 1, entonces se dice que la señal exponencial es una señal exponencial que va a estar relacionada directamente con las senoidales, como lo veremos más adelante. Finalmente, si tanto c como alfa son números complejos, entonces la señal exponencial se dice que es una señal compleja general. Veamos cada una de ellas. Las señales exponenciales reales, entonces, son cuando una señal exponencial tienen tanto c como alfa reales. En general, tenemos varias subclasificaciones de las señales exponenciales reales que tienen que ver con el valor de alfa y con el valor de c, y obviamente que con la combinación de estos valores. Primero, sin tomar en cuenta c, o más bien, asumiendo por ejemplo un c igual a 1, dependiendo del valor de alfa, la señal exponencial real podrá ser creciente o decreciente. Repito, tomando en cuenta, por ejemplo, un valor de c de 1, la señal exponencial puede ser creciente si alfa en magnitud es mayor que 1, o puede ser decreciente si la magnitud de alfa es menor que 1. Particularmente, si la magnitud de alfa es mayor que 1, vamos a ver los distintos tipos de señales crecientes. Si la magnitud de alfa es mayor que 1 y además alfa es positivo, entonces estas dos condiciones se resumen en que alfa sea mayor que 1. Ojo, ¿por qué digo que la magnitud de alfa sea 1 y aparte alfa es positivo? Recordemos que la magnitud de alfa mayor que 1 puede corresponder también a valores de alfa negativos. Entonces, en este caso estamos diciendo, si la magnitud de alfa es mayor que 1, pero aparte alfa es positiva, lo cual se resume en la condición de que alfa sea mayor que 1 positivo, entonces hablamos de una señal creciente. Pero de las señales crecientes tendremos dos casos: creciente positiva, en donde todos los valores de la señal toman valores positivas, o creciente negativa, en donde todos los valores de la señal toman valores negativas. En ambas gráficas, la señal es creciente, es decir, alfa es mayor que 1. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia viene por el factor c. Si c es positivo, entonces la gráfica de alfa a la n tomará puros valores positivos. Pero si c es negativo,
este valor negativo ponderará a toda la gráfica creciente, toda la exponencial creciente, de manera que toda la exponencial creciente tomará valores negativos. Por otro lado, tenemos la condición de que alfa en magnitud sea menor que 1. Si alfa en magnitud es menor que 1, pero alfa es positiva, tenemos esta condición. Alfa es positiva, pero menor que 1. Alfa mayor que 0, menor que 1. Cuando tenemos esta condición, la señal exponencial será de la forma de un valor entre 0 y 1 a la n. Una fracción entre 0 y 1 a la n. Eso nos da una señal decreciente. Cuando tenemos una señal decreciente, cuando si nos movemos a lo largo del eje n, la amplitud de la señal va disminuyendo. Esto puede ser para amplitudes positivas o también para amplitudes negativas, como en la gráfica de abajo. Si nos movemos recorriendo el eje temporal a la derecha y los valores de la señal van disminuyendo en amplitud, se dice que es decreciente. Y si todos estos valores de la señal tienen signo negativo, entonces será una decreciente negativa. Cuando tenemos ambos tipos, revisémoslo otra vez. Es decreciente porque alfa es una fracción entre 0 y 1. Entonces, al tener alfa a la n, voy a tener una exponencial decreciente, que será positiva si c es positivo, o será negativa si c es negativo. Como resumen de lo que hemos visto hasta ahorita, tenemos que una señal exponencial real, es decir, una señal exponencial con c y alfa reales, puede tener varias formas, dependiendo de los valores c y alfa. Los que hemos visto hasta ahorita son, cuando alfa es positivo, que tenemos dos casos en general. Si alfa es positivo, su magnitud puede ser mayor que 1 o su magnitud puede ser menor que 1. Si alfa es positivo y su magnitud es mayor que 1, que es lo que tenemos aquí, magnitud mayor que 1 y alfa positivo, entonces tenemos alfa mayor que 1. Y para este caso, la señal exponencial es creciente. Y si alfa es positivo, pero su magnitud es menor que 1, magnitud menor que 1 y alfa positivo, entonces tendremos un valor de alfa fracción entre 0 y 1. Y esto nos dará una señal exponencial real decreciente. Más aún, si la señal es creciente, pero el valor de c es positivo, entonces la señal creciente será positiva. Es decir, toda la señal exponencial real tendrá valores positivos. Y si toda la señal exponencial real es creciente, pero con todos los valores negativos, es porque c es negativo. De la misma manera, si la señal exponencial es decreciente, pero todos los valores que toma son positivos, es porque c es positiva. Y si es decreciente, pero todos los valores que toma son negativos, es porque c es negativo. Aquí tenemos estos 4 casos que hemos mencionado hasta ahorita, ahora como un resumen, pero incluyendo sus gráficos. Recordemos que estos 4 casos son correspondientes a cuando alfa es positivo. Si alfa tiene magnitud mayor que 1, entonces tenemos una señal exponencial creciente, que corresponde a estos dos casos.
Creciente significa que el valor de la señal va aumentando en magnitud conforme recorremos el eje del tiempo. Va aumentando en magnitud, va aumentando en magnitud. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos gráficos? Que aquí el valor de todos los puntos de la señal exponencial tiene signo positivo. Va aumentando en magnitud y todos son positivos. Y en este caso, el valor de todos los puntos de la señal exponencial también va aumentando en magnitud, pero el signo de todos estos puntos es negativo. A esta señal con todos los puntos de signo positivo y que además es creciente porque va aumentando en magnitud conforme avanzamos en el tiempo, se le llama creciente positiva. Y es creciente, dijimos, porque la magnitud de alfa es mayor que 1. Y es positiva porque C es positivo. Acá abajo es creciente otra vez porque la magnitud de los valores va aumentando conforme avanzamos en el tiempo y eso se debe a alfa en magnitud mayor que 1. Pero el signo negativo, o sea, por debajo del eje temporal, el signo negativo de todos los puntos se debe a que C es negativo y se le llama a esta señal creciente negativa. Bien, por otro lado, si alfa tiene magnitud menor que 1, estamos hablando de una señal exponencial decreciente. Si alfa tiene magnitud menor que 1, la señal exponencial es decreciente. ¿Qué significa decreciente? Que los valores de la señal, conforme nosotros avanzamos en el eje temporal, van teniendo una magnitud cada vez más pequeña. Decreciente significa que la magnitud de los valores de la señal conforme avanzamos en el tiempo va siendo cada vez menor. Y al igual que en esta parte de señales crecientes, en donde teníamos positiva y negativa dependiendo del signo de C, lo mismo pasa cuando tenemos decrecientes. Decreciente positiva es porque C es positivo y significa que todos los valores de la señal tienen el mismo signo positivo, o sea, están por encima del eje temporal. En el caso de la decreciente negativa, otra vez decreciente es por alfa en magnitud menor que 1 y negativa va a ser por C negativo. Y significa que todos los valores de la señal tienen signo negativo, es decir, están por debajo del eje temporal.